vale. Entonces, bueno, pues no sé si viene de mi vida pasada, si viene de mis experiencias en el colegio, si viene de cuando mi hijo me hablaba de él, cuando él se me presentó. Pero bueno, como te decía, yo entro en mi casa y tengo a los dos que me sostienen, son mis dos bastones hoy en día, en el plano espiritual, evidentemente. Vale. Te queríamos preguntar ahora sobre experiencias espirituales o de este tipo. Ya nos has explicado algunas, ¿no? Por ejemplo, Ujú, de acompañar a muchos de los niños, ¿no? A ujú. cruzar al otro lado. Y entonces, bueno, les acompañas casi que los dejas en compañía de sus familiares, ¿no? Que les están esperando, muchos de ellos. Y no sé si nos puedes explicar alguna más. También has explicado alguna que has notado la presencia o incluso el tacto, ¿no? De alguno de los recién trascendidos. O, o no sé si alguna de estas que llaman de muerte compartida, que es que algo de lo que ven ellos, de lo que ven los niños del otro lado, también lo ves tú. Mira, yo colaboro con un grupo de investigación sobre ECMs, experiencias cercanas a la muerte, con la doctora Luján. Claro, las experiencias cercanas a la muerte en adultos es mucho más sencilla, porque normalmente no ocurren en procesos oncológicos, sino sobre todo con paradas cardíacas. En nuestro caso, como en la mayoría de los enfermos terminales de cáncer, terminan sedados. Entonces, no hay una experiencia que después puedan transmitir. Yo le hice una sesión de Reiki a una niña que estaba muy malita y cuando terminamos me dijo, Andrés, hemos estado de viaje. Digo, ¿dónde hemos estado? Me dice, Hemos estado en el cielo". Digo, ¡uy! ¿Y en el cielo? ¿Y cómo era el cielo? Pues mira, Andrés, había muchos niños, había muchos pájaros y además estaban mamá, papá y estabas tú. Y te lo cuentan con esa ingenuidad, con esa parte bonita que tienen los niños. Eh, pero no hay más. Hay quien lo llama lucidez terminal en los niños, pero no hay muchas experiencias que los niños puedan contar, por lo menos a mí. Yo entraba en una habitación y la madre me decía, Andrés, que mi hijo está hablando. Y claro, en la habitación estaba ya su hijo. Bueno, pues su hijo estaba hablando con un niño que falleció la semana anterior. Y el niño veía a ese otro niño, la madre no. Entonces son cosas que pasan y cosas que ocurren. Y un niño no tiene por qué mentir. Si está hablando con su amiguito de la semana pasada, pues está hablando con él. Y ya está. Y no hay más. Yo no tengo por qué poner en tela de juicio que el niño se esté inventando eso porque no tiene capacidad ni raciocinio como para poder inventarse una conversación con un niño que falleció la semana anterior. Entonces son ese tipo de cosas. Como te decía, estar en los pasillos y sentir pues esa sensación de que, joder, aquí hay niños que todavía no se han marchado, porque dejar marchar a un hijo cuesta mucho. Y los padres anclan a sus hijos en tierra, además los agarran de los pies y rezan todo lo que sepan rezar para anclarlos aquí, ¿vale? Y los niños están fritos por irse, porque los niños ya es cuando me dicen, mira, es que no puedo más, es que mi físico no aguanta más y me tengo que marchar. Por favor, transmítele a mis padres que me permitan marchar y que sobre todo no lloren. Yo, si queda algún nexo en la parte materia con el alma cuando se marcha, que yo intuyo, no lo sé, pero intuyo que algo debe de quedar, que es cuando estos peques se quedan en ese tramo intermedio, es porque a los seres que se marchan no les gusta dejar sufrimiento, dejar dolor, dejar tristeza. Y eso que solemos decir, tú sonríe, que a tu hijo le encantará verte sonreír. Es que es verdad. Es que a los niños que se marchan, su mayor preocupación, y es lo que me trasladan antes de partir, es que cuiden de sus padres y que sus padres sigan disfrutando la vida. Que no es nada fácil, ¿eh? Porque claro, yo les podría decir a ellos, pedazo de capullo, ¿cómo quieres que disfruten la vida si te acabas de morir? ¿Vale? Pero claro, eso se lo diría a mi mente, evidentemente. Es difícil explicarle después a los padres, oye, que tu hijo o tu hija lo que quieren es veros sonreír, que llevéis el dolor dentro y que los echéis de menos y que esa herida la sigo teniendo yo después de 18 años, pero que no lloréis, que agradezcáis los años que te han regalado, que habéis jugado, saltado, brincado, habéis ido de viajes al cine, yo qué sé, habéis hecho lo que hacemos todos los padres. Quédate con eso.
porque lo otro no lo vas a tener. Lo busques donde lo busques, lo otro no lo vas a tener. Entonces quédate con lo que ya ha sido, porque lo que será es imposible. Lo que tu mente creó de cara al futuro, eso ya no va a ocurrir. Eso de que si tú eres médico y te encantaría que tu hijo fuera médico o que estudiara tal, eso ya no va a ocurrir. Entonces sal de ahí, vete a lo vivido y a lo sentido, que es lo único que te puede dar fuerzas para seguir siguiendo adelante. Si no, te hundes, vamos, te tiras por un balcón como se me ha tirado algún padre que otro. Mm. Entonces, Andrés, y actualmente cómo te comunicas con tu hijo? Y qué información y sentimientos compartís? Se comunica conmigo, es un capullo. Bueno, yo le pregunto mucho porque, hombre, yo soy un ser humano y tengo mis inquietudes y tengo mis historias y tengo... La gente habla de problemas, yo esa palabra no la utilizo, yo utilizo circunstancias y yo tengo mis circunstancias, o sea, yo he tenido que manejar la marcha de mi padre hace muy poquito y ahora tengo que sostener mucho a mi madre que se ha quedado muy solita y bueno, sostener a una persona con 85 años que ha estado 60 años pegada a su marido y tal, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces llego a casa y le pregunto pero normalmente me habla a través de señales. O sea, es que el universo no para de darte señales. Es la leche, de verdad, ¿eh? En todos los sentidos. Coño, joder, esto, o sea, y además te lo ponen. Mira, yo estoy en un proceso ahora de querer hacerme batidos de no sé qué, no sé cuánto. Yo vivo solo, un tío soltero que está todo el día en la calle, pues en casa es un poco, solamente desastre, ¿vale? Pero me apetece hacerme zumos y cosas de este y tal. Yo llego a casa de mi madre, a darle un beso y me dice, oye Andrés, mira, que me ha salido esto del armario, llévate esta licuadora. Digo, joder, gracias, mami. Sí, sí, claro, o sea. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos el poder de la cocreación. Si tú eres Dios y yo soy Dios, y Él lo creó todo, tú también puedes crearlo. Pues solamente tienes que poner la intención en esa creación y ya está. Y yo que quiero hacerme batidos, pues mi madre hoy me ha regalado una batidora. Joder, cuando no pensaba ni ir a verla hoy. Lo que pasa es que ha coincidido que en mi recorrido matutino he pasado a 5 minutos de su casa y he dicho, anda, voy a subir a darle un beso. Coño, y me he traído unos cuantos besos y una licuadora. Pues fíjate. ¿Eh? Es verdad que a veces cuando me siento en meditación o en respiración, me gusta mucho más respirar que meditar, lo siento muy presente, lo siento. Porque yo le pregunto mucho o le digo mucho, Luisete, no me dejes, tío, porque mi vida es muy bonita, pero mi vida tiene una tralla, ¿eh? Y bueno, pues soy un tío con un cuerpo físico, que me puedo poner un día malo, que me puede doler, vamos, hace 2 días jugando al pádel, pues me rompí una fibra en el isquio. Joder, o sea, que me pasa con lo que le pasa a todo el mundo. Y a veces me siento con él por la noche tranquilo y respiro y le digo, Luisete, mm, no me sueltes, tío, ¿vale? Y él de alguna forma o de otra se hace presente. O siento, bueno, pues eso, que tengo una vela encendida y se apaga, o siento esa brisa que me envuelve, ¿sabes? muy bien. Mm. Y ya por último, de preguntas de este tipo, ¿qué recomendarías a personas de nuestro grupo que hemos perdido, entre comillas, porque tampoco nos gusta utilizar la palabra perdido, a un ser querido y queremos encontrarlo? Y cómo se aplicaría en este caso lo que tu pilotaje de emociones que llamas? Mira, José María, yo no me considero nadie para decirle a nadie, yo puedo transmitiros lo que a mí me ha hecho llegar a ser hoy quien soy. Y lo decía antes, es el agradecimiento. O sea, yo desde el minuto uno que mi hijo se marchó, no he parado de darle las gracias todos los días. O sea, yo si tuviera un contador de estos de muñeca que contabilizara las veces que yo al día doy las gracias, yo creo que reventaría. Porque no puedo estar más agradecido, no solamente por lo que me ocurrió con mi hijo, sino por todo lo que me ocurre en esta vida. Entonces, que estas personas que han vivido la circunstancia de la marcha de un ser querido, que agradezcan todo lo que han vivido con ese ser querido. Bueno, malo, regular, me da igual, pero que agradezcan, porque puede ser que ese ser querido no hubiera elegido ser o su padre, o su hermano, o su abuela, o su tío, y en cambio lo eligió. El alma de esa persona eligió ser ese miembro de la familia que ahora le ha tocado marcharse. A mí y a los papás que yo acompaño, la palabra gracias, uf, es un alivio tremendo. ¿Que les va a seguir doliendo? Como me pueda doler a mí. Pero el dolor hay muchas maneras de vivirlo, ¿sabes?
y sobre todo de sentirlo. Muy bien, Andrés. Bueno, pues ahora vamos a abrir, si te parece, el turno de preguntas de los miembros Sí. del grupo. Que te pregunten, levantáis la mano y Mario ha las... levantado la mano. ¿Quién? ¿Cómo andan? Buenas Mario. tardes, yo estoy en Argentina, en el sur de Venga. Argentina. Hola, Mario. No, a partir de que se mandaron el link, yo vi varios videos de Andrés y primero quería, bueno, felicitarte por el tiempo dedicado y siempre me sorprende acá le decimos buena onda, pero es la alegría que siempre tenés, que a veces ante la pérdida de un familiar es difícil, ¿no? Uno como que tiene altibajos. Y después anoté algo que lo he escuchado a Luis Enrique, el técnico de fútbol español, Sí, que le pasó algo parecido con su hija y decía el agradecer el tiempo compartido con esa persona hasta el momento que le tocó trascender. sí. Y bueno, y coincido también con que el pensamiento muchas veces nos gobierna, pero bueno, lo relaciono con tu actitud positiva, que a veces es difícil de sobrellevar, ¿no? De estar todo el tiempo como alegre, nada, frente a la vida que nos queda a nosotros los que estamos aún acá en la tierra. Y la pregunta que te quería hacer era, porque sé que tenés dos hijas más, Sí. ¿cómo transmitiste o cómo les transmitiste lo que pasó con tu hijo a ellas? O si esto que nos estás contando forma parte del conocimiento de ellas y lo tomaron de esa manera. Pues mira, no fue fácil porque ellas vivieron los últimos momentos en el hospital con nosotros en Madrid. Eh, Mi hija mayor en aquel entonces tenía ya edad casi de universidad y la pequeña tenía solamente 6 añitos. Entonces, claro, la comunicación era muy, muy diferente. Eh, a la mayor se le pudo hablar como un adolescente, evidentemente, y durante el proceso de enfermedad ya de alguna forma se le pudo ir explicando más o menos lo que podía ocurrir. Con la pequeña no, la pequeña tenía 6 años y 2 días antes estaba jugando allí en el hospital. Bueno, veía a su hermano malito, pero tampoco, o sea que no podía entender. Eh, Fue con 9 o 10 añitos cuando nosotros teníamos a mi hijo en una urna en la casa, cuando me preguntó, oye, papá, ¿mi hermano está en esa caja? Y claro, le tuve que decir que sí, pero claro, ella no entendía cómo un cuerpo podía caber en una cajita tan pequeña. Y lo más complicado y lo más difícil fue explicarle la cremación de Luis. Aquello fue una de mis experiencias más dolorosas de mi vida, porque es que no sabía, digo, ¿cómo le explico yo a su hermana que a su hermano lo han metido en un horno y lo han quemado y aquí solamente están sus cenizas con 10 años? Fue muy complejo, lloró mucho, nos abrazamos mucho, pero yo creo que con el tiempo, porque mis hijas, al igual que yo, siempre hablamos de Luis en presente. O sea que nunca hemos hablado de pasado. Para mis hijas siempre, además, ellas hablan mucho con su hermano. De hecho, mi hija mayor no, porque entró en el mundo de la empresa mucho antes, pero la pequeña todos los veranos se va de voluntaria a Calcuta, se va a Filipinas, su vida es también muy de servicio. Y entendieron desde el agradecimiento, están muy orgullosas de tener el hermano que tienen. Y, y bueno, pues la experiencia con ellas fue, y hoy lo tienen, o sea, es que para nosotros él sigue estando, o sea, hablamos de él, cuando hablamos a diario, pues hablamos de Luis, el día 19 fue su cumpleaños, mañana precisamente es su aniversario y mañana hablaremos de su hermano con la mayor normalidad del mundo, como si estuviera aquí con nosotros. Ahora tiene 28 años y está viviendo su vida, bueno, por la que esté viviendo y ya está, fenomenal. No es fácil, ¿eh? O sea, Sí, sí. es todo un proceso, porque aquello que yo le conté a mi hija se le quedó grabado y le marcó durante un tiempo, ¿vale? No terminó de llorar y se fue a jugar, ¿sabes? Y seguramente en ese momento que te pasó no estabas tan preparado como ahora, porque uno a partir de las No, pérdidas hace un quiebre. mira,
Mario, no estamos preparados nunca para nada. A mí la vida todavía me sorprende. O sea, yo tengo 18 años de experiencia, pero me siento el más novato de los novatos. O sea, a mí cualquier niño de 5 o 6 años se pone delante de ti o de mí y me hace una pregunta que me deja descolocado, que digo, Dios mío de mi vida, ¿cómo este enano me puede estar preguntando esto? O te cojo una niña de 13 años y te dice, mira Andrés, ya no puedo más, me quiero morir. O sea, llevo mucho tiempo y me quiero morir. Y la primera vez que te lo dice una niña de 13 años, con la que has estado allí jugando, hablando, etcétera, de buena primera entras en la habitación con ganas de jugar a las cartas y te zampa, oye, que me quiero morir Andrés, que es que ya no puedo más. Dices, joder, ¿qué le digo? O sea, que aquí aprendices somos todos, ¿sabes? Yo tengo la experiencia que tengo, pero yo aprendo todos los días. Gracias. A Rolando, ti, Mari. Rolando, por favor. Sí, gracias. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Am, la impresión que tengo yo, Caroline pasó al otro lado del velo hace 3 años. Este, pero lo que he aprendido, o creo que he aprendido, es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor yo sé que siempre lo voy a tener hasta el día que nos encontremos del otro lado, porque es natural, es humano, ¿no? Pero a mí me da la impresión, y por eso la pregunta, que el sufrimiento está más bien generado por el ego. Es aquello de que, ¿por qué me hiciste esto, Dios? ¿Por qué me la sacaste? ¿Por qué? O sea, esa es mi impresión, de que el sufrimiento en sí, porque lo veo en otra gente, de que hace 20 años que alguien pasó al otro lado y no lo reconocen, no se dan cuenta de que hay vida después de la vida, o de que no existe la muerte. Y para mí ha sido muy difícil el comprenderlo también, pero finalmente lo estoy logrando, ¿no? Pero igual me duele, o sea, siento, viste, como me imagino que lo sentirás tú, la ausencia de aquel abrazo físico. Sí. ¿Sabes qué Después, pasa, Ronaldo? Permíteme que te haga un inciso. El sufrimiento es mucho más emocional. El dolor es mucho más sentimental. O sea, tu dolor es tu sentir. Tu sufrimiento es tu parte emocional, que está estrechísimamente ligada a tu ego, ¿vale? Entonces, el sentir el dolor, ese sentimiento de dolor, ese está ahí para toda la vida, pero es un sentir. El sufrimiento es el que te lleva al recuerdo de todo lo que has vivido, jodido en una habitación, viendo a tu hijo cómo se muere, cómo le duele la tripa, cómo es, y todo eso es lo que te lleva a sentir a emocionar el sufrimiento, pero no tiene nada que ver con el dolor. A mí me parece brutal que hayas conseguido hacer esa separación entre sufrimiento y dolor, porque vienen de dos lugares totalmente diferentes. Uno es para toda la vida y el sufrimiento decides tú el tiempo que vas a sufrir. Es decisión tuya. gracias por eso. La otra pregunta que te quería hacer, que también para mí es difícil de comprender, porque más y más lo estoy viendo, es que, bueno, supongo que la partida de nuestros hijos, sobre todo a una temprana edad, es porque ellos han llegado a lograr su propósito de vida en ese tiempo, tanto sea 3 años, 7, 8, 13, 48. Am, pero lo difícil para los padres, me imagino, comprender, es decir, ¿para qué pasó esto? ¿Qué tuve que aprender yo? En tu caso, bueno, tú lo has comprendido claramente y estás trabajando en ello. Claro, Por regla general, tú que estás en contacto, me imagino, con esos padres a sí. los cuales los has ayudado, ¿han ellos logrado, digamos, comprender cuál es su propósito de vida o se han Pues convertido, mira, digamos, en más espirituales? Donaldo, han llegado a saberlo en muchos casos, pero no han llegado a comprender o a entender el para qué han tenido que vivir la experiencia de sus hijos para ellos llegar a donde han llegado. Y te iba a poner un solo caso. Dani, un niño que sus padres estaban separados. Se llevaban mal, no, lo siguiente. Hasta que los padres no se reconciliaron, Dani estuvo. El día que los padres se reconciliaron,
Dani al día siguiente se marchó. Entonces, yo les tengo que decir a esos padres, porque además yo me he llamado a mí mismo gilipollas, porque hablo muy mal y a veces hay que decirle a la gente las cosas así de claras. Cuando yo le transmito a esos padres, vuestro hijo ha venido solamente para esto, para que tengáis cordialidad, para que acompañéis a vuestro otro hijo desde el lugar que tenéis que acompañarlo y no desde la ira, desde la rabia, desde el enfado, de tal. Porque en su día decidisteis ser padres, después decidisteis separaros, pero el separaros no significa que os llevéis como os lleváis y que seáis el ejemplo que estáis siendo para vuestros hijos. Entonces, Dani vino aquí solo para que papá y mamá se reconciliaran. Claro, los padres me dicen, no me lo puedo creer, o sea, ¿de verdad? Pues sí, porque es que, claro, que hay almas que están en parvulito. Ya sabemos que hemos venido muchas vidas, o algunos más y otros menos, pero hay almas de parvulitos y almas de fin de carrera. Entonces, un alma de parvulito a lo mejor le parece una estupidez que yo le diga, no, es que como llevabais mal, tu hijo se ha muerto para que os llevéis bien. Claro, me pueden decir de todo, pero es que son almas de parvulito y necesitan esa experiencia de parvulito porque si no, no aprenden. Y eso es lo que les cuesta entender. Cuesta mucho, y yo lo entiendo, pero es que es así. Sí, yo entiendo en el sentido de que antes de que pasara esto, mi vida era más, digamos, inclinado también como la de muchos a lo material. Sí, ok, me crecí como católico, me enseñaron cuando era chico que yo era católico, pero se pasó, o sea, no era de ir a misa, ni esto, ni lo otro. Y este me da la impresión de parte de que lo que Caroline hizo con nosotros, o por mí personalmente, es que lograra encontrar mi espiritualidad, mi reconocimiento de la grandeza de nuestro Padre, la grandeza de Jesús, la grandeza de María. Encontrarte a ti, Ronaldo. Si Jesús y Dios Eh, están en ti, es de encontrarte a ti. Si mira, Dios lo único que quiere de ti es que seas buen hombre, un hombre bueno. Ya está. Es lo que quiere de cada uno de nosotros. Si este matrimonio hubieran sido buenos, desde la bondad no hay insultos, no hay rencor, no hay rencillas. Desde la bondad, ¿sabes lo que existe? El perdón. Simplemente. No hay más. ¿Por qué hablamos tanto de que buscamos el perdón de Dios? No, lo que buscamos es nuestro propio perdón. Ya está, no es más. Y Dios quiere algo tan sencillo como eso. Simplemente te permite que ganes dinero, que te compres una casa, que tengas un coche, que te tomes una botella de vino de 80 euros. Si Dios te lo permite todo, pero no dejes de ser bueno. Gracias. A ti. Vale, pues Alicia, por favor. Sí, buenas tardes, Andrés. Hola, Alicia. Em, bueno, ha llegado a la fibra más íntima que podría haber ocurrido. Cuando hablaste recién del tema de los matrimonios, em, no, yo tuve un matrimonio desastroso, o sea, éramos perro y gato, ambos. Y desde la muerte de mi hijo, no estamos juntos, pero es increíble cómo ha unido a la familia. O sea, compartimos momentos de los otros chicos, por ejemplo, ahora en las fiestas. Eh, Fue un cambio y siempre brindando por Adrián. O sea, lo que acabas de decir realmente sí, pues, Pues ya sabes para qué vino yo tu sé hijo. que sí, 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 que ha sido realmente una obra de él todo esto. Sí. Sí, Pues enhorabuena por haber llegado a este punto de entendimiento, ¿sabes? que realmente sí, cuando nombraste y hablaste todo eso, me llegó muy profundo porque que es parte historia de mi vida, o sea, lo cual nunca hubiese imaginado llegar a esta situación, incluso quizás otros matrimonios se abren, no se ven nunca más,
y nosotros contrario, ahora somos amigos, digamos, Claro. pero hay una paz en todo, que Si eso eso es lo que es se trata, da igual que importantísima. seamos amigos o no. Lo importante es que os sintáis en paz. Y ya está. Oye, tú sigue tu vida, fuiste mi marido, pero ya no. Podemos vernos en las fiestas o no, pero yo ya te perdoné y tú a mí me perdonaste. Y esa bondad es la que te permite entender el para qué tu hijo vino a este plano. Sí, sí, realmente me da escalofrío pensarlo, pero sí, 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 lo Es veo de así. esa forma y te agradezco porque me ayuda también a entender, porque a veces algunos me miran como diciendo, vos sos loca, que volvés a hablar con él, que esto. Yo digo, ¿por qué? Ya pasó todo. Y bueno, ahí me está dando la explicación, justamente. En el mundo lo más bonito que hay es estar loco perdido, ¿sabes? Pero sí, sí es cierto. Y ya está. Muchas gracias Así por que la sigue con charla. que sigue con tu locura y ya está, que es fantástica. Gracias. A ti. Vale, pues Raúl, por favor. Hola, buenas noches, Andrés. Hola Raúl, buenas noches. Bueno, lo primero que te quería es agradecer muchísimo la labor que hacéis, porque desgraciadamente a mí me tocó en el Virgen del Rocío, también en oncología pediátrica. Y ¿Sabes eh, lo que es? sé lo que es, y además también con 7 años. O sea, Ujú. perfil muy parecido. Y la labor que hace todas las asociaciones es fantástica porque Bueno, allí tenéis a Andex, que hace una labor fantástica, allí Andes y Aladina son los dos y a la que Dina. Sí. estaban fuertes y la verdad es que si no es por ello, yo no sé cómo hubiéramos pasado aquello, ¿no? Entonces, lo primero es agradeceroslo. Lo segundo que te quería comentar era, bueno, han pasado 3 años y, hombre, ya el duelo fue avanzando, pero sí es verdad que se te queda, a mí la sensación más fuerte que se me ha quedado ha sido como de desastre total como padre, de haber Culpa. fallado en todos los aspectos como padre cuando De la piensas que culpa, Raúl, es de la culpa. efectivamente, ¿no? Como que tú eres el responsable de que las cosas a tu hijo le vayan bien. Y en una cosa de estas dices, bueno, he fallado absolutamente, estrepitosamente, ¿no? Te queda esa sensación horrorosa, es horroroso. Y bueno, el dolor se va más o menos aceptando, ¿no? Lo vas lidiando, vas aprendiendo a andar con ello, pero yo esa Bueno, sensación que te ataca, se va y al cabo a lo mejor de unas semanas, si me da cuenta, te vuelve otra vez esa sensación y te tira para abajo. Es horroroso eso. que mira, lo más complicado que tiene el ser humano es perdonarse a sí mismo, porque duele mucho sentirse responsable. A mí la palabra culpable no me gusta, utilizo la palabra responsable. Yo me puedo sentir responsable de muchos fracasos en mi vida, fracasos por llamarlos de alguna forma, porque al fin y al cabo han sido experiencias que me han servido para seguir creciendo cuando las he abrazado. Eh, Mira, yo cuando mi hijo, y te voy a contar una cosa muy personal, cuando mi hijo se marchó, yo bloqueé mi paternidad con mis otras dos hijas y dejé de ser ese padre divertido que jugaba todos los días con ellos, etcétera, etcétera, porque no me sentía capaz, faltándome, entre comillas, uno de mis hijos. Hubo un momento en que me senté con ellos, con ellas, y les pedí perdón. Les dije, oye, sé que no he sido el padre que os hubiera gustado que fuese, pero también quiero que entendáis que viví un proceso muy duro como padre y que me costó remontar para volver a afrontar una paternidad con vosotras dos. Me siento responsable de no haber ejercido esa paternidad como realmente yo había sido y os quiero pedir perdón. En ese acto de pedirles perdón a mis hijas, Raúl, me estaba pidiendo perdón a mí mismo. Tú podías hablar con tu hijo, con foto o sin foto. Yo en el hospital trabajo mucho con fotos, pero me da igual, como tú lo sientas. Hablar con él y pedirle perdón. Pero no a él, porque cuando tú tengas esa foto delante y le hables a él, realmente te estás hablando a ti. Mm. Lo que pasa es que tú te vas a perdonar a través de tu hijo, porque eres incapaz después de 3 años de perdonarte a ti mismo contigo mismo.
Entonces pídeselo. Dile, oye, abrázame, abraza mi responsabilidad, abraza mi culpa y haz que me sienta que me estoy perdonando. Puede ser un acto precioso contigo mismo y con tu hijo. ¿Y con quién mejor? Ujú. Yo lo viví así con mis hijas y fue un antes y un después, ¿eh? Sentí una liberación tremenda, porque me sentía también culpable, no con mi hijo, pero sí con mis hijas. La culpa es algo inherente en el ser humano y entonces tienes que trabajar mucho el sentimiento de culpabilidad. Bueno, realmente no somos culpables, las cosas suceden y todo tiene una explicación. Y cuando confrontas y te pones delante de esa explicación y la integras, uf, sientes una liberación tremenda. Entonces, sin recomendación, sin consejo, simplemente como posibilidad te la dejo ahí. Sería un acto precioso que hicieses eso con tu hijo. Lo haré, lo haré. Y Mira que además, te voy a sí, decir más. Esto no te lo estoy diciendo yo, esto me lo están diciendo desde arriba, ¿eh? ujú. Ya que estamos hablando de vivencias espirituales, esto me lo acaban de decir desde ahí arriba. O sea que ahí te lo dejo. Lo haré, lo haré, lo haré. Bueno, Te quería preguntar además, porque, bueno, yo, evidente, creo que como todos los que estamos aquí hemos buscado por todas las vías y todos los canales posibles el contacto, claro. Es una cosa que yo creo que es normal. Y bueno, yo he conseguido en algunos casos algo de contacto, he leído mucho, creo que como todos los que estamos aquí, ¿no? Pero siempre tengo una cosa que me acucia, y ya que tienes tanta experiencia, evidentemente he seguido muchísimos vídeos tuyos, ¿no? Yo tengo siempre una duda de decir, tengo el pensamiento de que, bueno, nosotros trascendemos, evidentemente es lo que pienso, y que no, que estamos en donde sea, que seguimos allí. Pero siempre me acucia una duda y es, ¿se mantendrá allí la personalidad y el carácter de la persona o pasa a no, ser algo no, más, algo no. diferente? Desde mi punto de vista, no. O sea, la personalidad y el carácter que tenemos aquí en este plano es el que tenemos aquí en este plano. Cuando tú transitas, es mi opinión, ¿eh? Nosotros Ujú, tenemos 7 niveles de conciencia. Entonces, no es que de aquí vayamos a estar a la diestra. Para estar a la diestra tenemos que encarnar 1 millón de veces, o 2 o 3 o los que sean. No es tan fácil estar a la diestra de. Entonces, esto es como una universidad. Tú entras en primero y tienes que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, hasta que te gradúas y después ya lo que sea. ¿Vale? Entonces, en ese otro plano no existe este carácter ni esta personalidad, porque eso pertenece única y exclusivamente a la 3D. La 4D es un tránsito, es como un puente que te lleva directamente a la 5D y la 5D no existe desde mi punto de vista, ¿eh? Por lo que tengo investigado, estudiado, hablado y tal, que después, no sé, lo mismo cuando llegue me encuentro con otra historia, ¿no? Pero no, no. Lo que sí tenemos la capacidad de reconocer, por eso se presenta físicamente, pero de manera etérea, a los seres queridos, porque el alma llega allí con cierto miedo, ¿sabes? Entonces, le alivia mucho el llegar allí y reconocer a esas otras almas. Después esas otras almas permanecerán en ese nivel de conciencia o seguirán su plano evolutivo y ya te dejan a ti alojado en el hotelito que te corresponda. Estamos hablando de manera muy sí, terrenal, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero sí, yo considero que es así. Igual que el inframundo, que también existe, y aquellos que, sobre todo, el suicidio es algo que Dios te deja libre albedrío, pero bueno, lo que no le gusta nada es que interrumpamos nuestro proceso de vida. Y bueno, pues el inframundo está ahí para. Hay una película preciosa que se llama Volver al hogar, precisamente, además, pero que donde se vuelve es a ese inframundo y donde, bueno, vives una experiencia, lo que llaman infierno, purgatorio, yo qué sé, cosas de esas que cuentan, ¿sabes? Pero sí son otros niveles de conciencia que no tienen nada que ver con este. Este es único, ujú, ujú. porque además, cuando tú te vas de aquí, no te llevas tu carácter ni te llevas tu personalidad. Claro, ese es el De ego. aquí se va tu alma. Y tu alma no tiene ni carácter ni personalidad. Tu alma tiene experiencias vividas, aprendizaje y evolución espiritual. Nada más. Vale. Pues ya te digo, muchísimas gracias, por la Nada labor que que va. haces. Muchísimas. En absoluto. A ti, Raúl. ¿Las preguntas?
¿No hay más? Karina, Bueno, si ha no, tardado en levantar la mano Karina. pues ya. Encontraba la mano, por eso. Quería preguntarte, me interesa mucho, bueno, de hecho estuve investigando también sobre la fundación que creaste y Ujú. bueno, un gran impulso fue el proceso que viviste con tu hijo, ¿no? Pero ¿qué más te motivó a crear esa fundación? Solo eso. Porque él, antes de irse, me dijo, oye papi, ¿por qué no dedicas tu vida a ayudar a los demás? Y me pareció el planazo de mi vida. Y tuve que crear una fundación como ente jurídico para poder hacer lo que él me pidió. Pero no hubo otra motivación, solamente esa. Y en Imagínate la el regalo que me fundación, hizo. sí, un regalo muy grande. Y en la fundación entiendo que también ven temas espirituales, pero también muy centrados en la religión católica o en cualquier No, 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 religión, no, no, ¿cómo no. lo manejan? No. Centrados en la vida. En la vida. Ujú. Es verdad que nosotros vivimos en Málaga, o sea, Europa, mucha tradición cristiano-judea, católica, apostólica, romana, etc., etc. Pero bueno, que ya te digo que, vamos a ver, hay una esencia, la fundación está abrazada por la esencia de mi hijo. Y además es así, tal cual te lo estoy diciendo, es curioso, pero cuando la gente viene a nuestro espacio, dice, uff, aquí hay algo, hay otra energía, hay otra historia, ¿vale? Y la esencia de mi hijo no es católica, no, no, es la esencia de Dios o de Jesús, de cualquier otra religión, es ser buena persona y es el servicio a los demás. Y ya está, mira, todas las religiones, cuando yo las investigué, todas empiezan diciendo, y Dios dijo, todas, ¿eh? Y yo me quedo con eso. Me da igual el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el catolicismo, o sea, todas dicen, y Dios dijo, pues ya está. ¿Y Dios qué te dijo? Pues lo que te dijo. Y ya está. Gracias. A ti. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Si no, te despediremos ya porque ya hemos tenido bastante rato y bueno, No, no yo acabaríamos encantado, ¿eh? nunca. Yo estoy encantadísimo. Pues nada, pues un placer, y haremos otra para que, no sé, sigamos preguntando, yo qué sé. Sí, sí, ya dejaremos, bueno, dejaremos, ¿no? Tu enlace, ¿no? Del Instagram y tal, ¿no? Para si alguien quiere ver más. Tienes, bueno, verdad que tienes varios vídeos, ¿no? Bastantes vídeos colgados, ¿no? Sí, De conferencias y de sí. que vas tratando temas, claro, hay muchos temas, ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues, oye, pues te vamos a despedir, Andrés. Muchas gracias Muy bien. por haber venido. Ha sido una